vamos a comenzar ya. Como decía recién, para los que no estaban, nada, saludarlos a todos, darles la bienvenida a este segundo HR Influencers Talk. Vamos a estar hablando sobre Employer Branding en el 2021 con 3 panelistas de lujo que ya los voy a presentar. Quería invitarlos a hacer preguntas usando el Q&A o preguntas de Zoom para poder incorporarlas en la medida de lo posible en la conversación que tengamos, si no tratar de responderlas al final. Y los invito a que a través del chat vayan contándonos desde dónde se están conectando. Veo que algunos ya lo hicieron, pero los invito a todos que nos saluden, nos indiquen desde dónde se conectan para tener una idea de la audiencia. Claro, veo gente de México, de Ciudad de México, de Argentina, de Lima, de Buenos Aires, desde Chile, más de México, Bogotá, Uruguay. Así que, bueno, estamos viendo que hay de distintos países de Latinoamérica, de Costa Rica, de Centroamérica, bueno, y así suma y sigue. Así que, nada, bienvenidos a todos. Tenemos una audiencia entretenida de distintas partes de la región. Y contarles que ahí preguntaban también, y el webinar, o sea, esta conversación va a estar siendo grabada, así que está siendo grabada, así que la vamos a compartir con todos durante la tarde o mañana, para aquellos que por alguna razón no puedan quedarse hasta el final, o a los que no pudieron sumarse por algún inconveniente de último minuto, les vamos a enviar la grabación, así que quédense tranquilos. En ese sentido, contarles de los HR Influencers, que este es el tercer año consecutivo que lo realizamos en GoIntegro, con una participación increíble que nos pone muy felices. Tuvimos más de 36.000 personas que participaron votando por los distintos nominados y emitieron votaciones por más de 52.000 personas, así que una participación genial, y felicitar a nuestros panelistas en el día de hoy, todos seleccionados y reconocidos por sus pares como influenciadores de recursos humanos que nos ayudan a seguir perfeccionando, empujando y hacer crecer la gestión de personas. Así que felicitaciones a todos. Y sin más, hacer una breve presentación de nuestros panelistas hoy día, y los invito a cada uno que se vayan presentando. Voy a comenzar aleatoriamente, no hay ningún orden, pero vamos a empezar con Daniela primero, obviamente. Daniela Mora, directora de Gestión y Desarrollo de Personas del Grupo MINT, y número 13 de HR Influencers Argentina en el 2020. Así que bienvenida, Daniela. Cuéntanos un poquito más de ti para conocerte. Bueno, gracias José Luis por la invitación. La verdad es que un placer poder compartir este espacio con Alan y Enrique. Bueno, como puse ahí está ahí mi nombre, me gusta que me digan Dani, sin rótulo, sin título. La verdad es que mismo dentro de la organización creo que vamos a hablar de algo tan importante como que es la marca personal. Creo que primero somos personas y después profesionales. Además de ser la que dirige el área de gestión y desarrollo de personas dentro del Grupo MIN, para los que no lo conocen en la Argentina, es un grupo de salud que cuentan con diferentes unidades de negocios, una unidad de prepaga, que para algunos otros países puede llamarse financiadora de salud, unidades asistenciales, seguros, asistencia al viajero. Somos 3.000 colaboradores en la Argentina. Aparte dirijo el programa de gestión de personas dentro de una escuela de negocios de la Argentina que es IDEA. Pertenezco a algunas asociaciones, recién con Enrique coincidimos en una, la Asociación de Directivos de Capital Humano, y bueno, dentro también de IDEA, la red de diversidad. Y escribí 2 libros, no sobre marca empleadora, uno sobre comunicación. Ahí la veo a Ele que, en el chat, que trabajé con ella. Soy licenciada en comunicación, así que la comunicación para mí, algo que vamos a hablar hoy, es clave. Sobre la comunicación incomunicada, y otro, cómo cazar un millennial, sobre las nuevas generaciones en el mundo del trabajo. Y para cerrar, en cuanto a mi formación, bueno, licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo un posgrado en Recursos Humanos y una maestría en Administración de Empresas. Así que bueno, gracias, y creo que lo más rico es lo que vamos a charlar ahora, más que la presentación. Súper, gracias Daniela. Dani, perdón, para ser bien, para hacerlo correcto. Y sigamos con Enrique Herrera, gerente de recursos humanos de Tata, número 1 del ranking HR Influencers en Uruguay. Bienvenido, Enrique, un gusto tenerte acá, un placer. Hola, ¿cómo andan?
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con Dani, como ya nos dijo, y Alan. Así que muy contento de estar acá hoy para compartir un poco las experiencias y las ideas y buenas prácticas que tengamos. Como decías, estoy a cargo del área de gestión humana del Grupo TAT. Es un grupo de retail que tiene diferentes unidades de negocio, supermercadismo, textil, electrodomésticos, e-commerce, logística, farmacias y mayorista. En Uruguay somos más de 5.000 colaboradores, un país de 3 millones, una compañía de 5.000 colaboradores, es una compañía grande. La verdad que ha sido todo un desafío. Los últimos años viviendo un proceso de transformación, y justamente uno de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo que es la marca empleadora y el posicionamiento de la compañía en el mercado. Nosotros iniciamos un camino hace 4 años de reposicionamiento y de cómo el mercado y qué percibe las personas de las diferentes marcas y del grupo, así que espero poder compartirles mi experiencia. Licenciado en Administración de Empresas, un posgrado en Recursos Humanos, ahora estoy haciendo el PD, el Programa de Desarrollo Directivo. Estoy casado, tengo un hijo de 3 años, viene otro en camino, así que generación pandemia, ya le puse el apodo, y bueno, muy, muy contento de estar acá con ustedes. Un placer, Enrique, un gusto tenerte. Alan, bienvenido Alan Cherem, fundador de Fin Contigo y número 6 del ranking de HR Influencers de 2020 de México. Así que bienvenido Alan y cuéntanos un poquito más de ti para que todos te puedan conocer. Muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Yo soy Alan, como decías, yo tuve la suerte de fundar Contigo hace 10 años casi. En Contigo hacemos microfinanzas, otorgamos créditos principalmente a mujeres en la base de la pirámide, y nuestro objetivo y nuestra misión desde que fuimos creados ha sido la misma, y hemos trabajado desde el día 1 en dejar una huella positiva en las vidas que tocamos, y las microfinanzas hoy son ese vehículo que utilizamos para eso, pero estamos clarísimos de que la razón de ser o el sentido de trascendencia de Contigo es cambiar la vida de todos nuestros grupos de interés. Y bueno, hemos venido creciendo. Nosotros somos casi 2.800 colaboradores en un país un poquito más grande que Uruguay, pero somos 2.800 colaboradores, y la verdad es que súper contentos en general del posicionamiento de nuestra marca y del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años para poner a la persona en el centro de cada una de nuestras decisiones y cuidar en todos sentidos pues el nombre de nuestra organización, que al final lo llevamos todos los días aquí cerca del corazón, y lo llevamos pues prácticamente a cada rincón de este país cuando visitamos a nuestras clientas. Muy, muy contento de estar aquí. Un placer también, Alan. Un gusto tenerlos a ti y a Enrique y a Dani también en esta conversación. Y vamos directo al tema que nos convoca hoy día. Voy a hacer una pequeña intro para ponernos todos en contexto, y de ahí vamos con las conversaciones. La idea es que para la audiencia, para que sepa cómo va a ser la dinámica, vamos a estar conversando tenemos varias preguntas preparadas para poder abordar employer branding o marca empleadora de distintos ángulos, pero también, como decía al principio, los invito a que hagan preguntas para poder incorporar sus preguntas en la conversación. Y el tema es que hoy en día en todos los países de Latinoamérica y del mundo, ¿cierto? Hay muchísimas organizaciones que aún no ponen en relevancia el que las personas busquen algo más que un trabajo, algo más que un trabajo con un buen salario, ¿cierto? Sino que así como hay gente que no elige, perdón, un auto particular considerando necesariamente la necesidad de movilizarse, sino que también la apariencia de el espacio interno, los accesorios, el rendimiento, el confort, la seguridad, en fondo una serie de características. Cuando se busca un nuevo proyecto profesional, un nuevo trabajo, para elegir una empresa u otra, no se basa solamente en el cargo y la remuneración. Hay una buena analogía para entender employer branding. Entonces, los mejores talentos que
que ya tienen las organizaciones y las personas que estas organizaciones van a incorporar para llevar adelante a cabo nuevas estrategias, estas personas necesitan y demandan un propósito común. Necesitan un set de valores alineados con los suyos, necesitan una cultura en la que se sientan cómodos y comprometidos, y un espacio para poder seguir creciendo profesional y personalmente. Entonces, también estoy seguro, por nombrar algunas cosas, porque estoy seguro que existen muchas otras demandas y una infinidad de cosas que los colaboradores están buscando en las organizaciones por la diversidad que tenemos del ser humano. Recién estábamos en un panel hablando de diversidad e inclusión, en donde también tocamos este tema. Entonces, justamente de eso queremos hablar hoy día, de Employer Branding, y me gustaría comenzar preguntándole a Dani que nos cuente cuál es su entendimiento, qué es lo que ella entiende por Employer Branding o marca empleadora. Bueno, un poco siguiendo la línea que vos decís, ¿no? Nosotros tenemos toda una estrategia de marca empleadora en la organización. Yo creo que la marca empleadora, como vos bien dijiste, tiene que ver con cómo la empresa transmite hacia afuera y con mucha coherencia y transparencia lo que es, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre el decir y el hacer. Me parece que ese es un punto importante en donde lo que uno trabaja en ese posicionamiento de marca es clave de cara a cómo uno va a lograr que el talento de la sociedad decida trabajar en tu organización. Con lo cual, hoy más que nunca, trabajar sobre una estrategia de marca empleadora es parte, como bien decías, para que el talento te elija, ¿no? Porque ya no es tanto la organización eligiendo el talento, y creo que cada vez más va a pasar esto, y más, que después calculo que vamos a hablar de cómo cambió el mundo del trabajo, la virtualidad, pero hoy la realidad es que ya el talento uruguayo no solo mira a su país, hoy todas las organizaciones competimos con el mundo, porque gracias al trabajo virtual, muchas personas que trabajan a través de la virtualidad van a elegir la compañía o el trabajo en el mundo, ¿no? Entonces, trabajar sobre esta estrategia de posicionamiento, sobre cuáles son tus atributos como marca empleadora es clave. En ese sentido, lo que yo solo quiero compartir como reflexión es trabajar sobre la confianza y la transparencia en la marca empleadora, ¿no? Porque creo que los primeros años de trabajar sobre una marca, uno veía algunas propuestas que después cuando iba hacia adentro de la compañía, como decía, no había una coherencia. Entonces, el trabajar sobre una marca que transmita la verdad, con lo bueno, con lo que va a ser y lo que no va a ser, ¿no? En cada organización tiene cosas muy positivas y hay otras que tal vez hay otras organizaciones que son mejores en ese factor, ¿no? Entonces, esto es una elección mutua. Yo digo, la elección del lugar donde uno trabaja es como la elección en un matrimonio o en una pareja. Ambas partes se tienen que elegir. Entonces, la transparencia y la construcción desde confianza, desde el momento de la construcción de la marca empleadora, me parece clave. Súper. Enrique o Alan, ¿quieren comentar algo? ¿Alguna otra percepción para que todos entendamos lo mismo por marca empleadora antes de entrar a profundizar? Sí, yo para sumar, como decía Dani, comparto 100% lo importante que es cómo la compañía transmite, cómo es la compañía, pero también cómo lo percibe el mercado, ¿no? Porque muchas veces uno quiere transmitir algo con una intención, pero el mercado, las personas, lo perciben de otra manera. Entonces, es muy importante hoy en día el diálogo con las diferentes stakeholders, con las diferentes personas, comunidades, para ver si lo que uno está transmitiendo es lo que se está percibiendo. Creo que ahí hay una comunicación que hoy en día, algo que decía Dani que me parece clave, que es el decir y el hacer. Hoy en día es muy fácil que eso, si no se cumple, se muestre en el mercado, ¿no? O sea, si hoy una persona entra a una compañía con una promesa y esa promesa no se cumple, bueno, hoy es muy fácil que esa persona visibilice que la compañía no mantuvo la promesa que le hizo de la experiencia que iba a tener. Entonces, no queda más remedio que ser auténticos, porque si no, dura muy poco ese periodo. No es como en otras épocas que las reputaciones muchas veces eran más grandes que lo que podían decir las personas, ¿no? Y creo que lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero hoy en día es fundamental ser auténtico, porque si no,
es como como se dice la frase, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Bueno, esto es lo mismo. Si la promesa que vos haces no es lo que se vive en la realidad, va a durar muy poco. Claro. Sí, genera otros problemas en el negocio, de rotación, de credibilidad, de reputación, incluso en el mercado desde el punto de vista de crecimiento y ventas de la organización, obviamente, Sí. porque empiezan a perder confianza. Una cosa ahora que hablaste me acordé, perdón, es cuando hablas de propósito, ¿no? Nosotros justamente en el 2016 hicimos una encuesta de clima y que nos fue mal. Y un poco la pregunta de los colaboradores era, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué tengo que venir acá? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en un modelo de cultura organizacional con un propósito, que es bajar el costo de vida del Uruguay, con un modelo de negocio definido, con ciertos comportamientos y hábitos, un poco tomando el círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? Con ser el mejor lugar para trabajar, ser el mejor lugar para comprar, ser el mejor lugar para invertir, impactando positivamente en las comunidades. O sea, le dimos un sentido al venir todos los días. Y eso cambió radicalmente la actitud de todos nosotros hacia el trabajo. Súper. ¿Alan quiere comentar algo? ¿O vamos? O sea, totalmente de acuerdo con ambos. Yo agregaría que es muy difícil disociar la responsabilidad que tienen las personas y la organización, porque al final a la organización la hacemos las personas. Entonces, el modelo de liderazgo, la permeabilidad de los valores, o sea, al final para mí, contigo es la experiencia que tienen las personas que le damos vida a esta organización, no es lo que está escrito en los pósters que colgamos, etcétera. Tenemos retos distintos en las organizaciones. En nuestro caso tenemos 212 sucursales pues a lo largo y ancho del país. Y entonces, a veces la cultura de la organización se vive, o muchas veces más bien, se vive muy distinto en cada uno de estos centros de trabajo, porque hay ciertas organizaciones que tienen a lo mejor mucho más colaboradores que nosotros, pero los tienen cerca, los ven todos los días, están en estas grandes plantas, etcétera. Y eso te permite de alguna manera crear una cultura cuando bajas a la planta, cuando saludas a las personas o no. En cada interacción que tienes con las personas, tienes la posibilidad con cualquiera de tus grupos de interés, de fortalecer o no el nombre o el valor de tu marca. Sin embargo, cuando tienes, pues, o sea, unidades de negocio distribuidas por todo el país o distintas marcas, como es el caso de algunos de nosotros, hay un reto aún mayor porque tienes que lograr ese posicionamiento de la marca en las mentes y yo diría en los corazones, y no solo de tus colaboradores, sino de sus familias, para que sus familias sean esos grandes supporters o esos grandes champions de la organización, para que cuando tu colaborador está cansado y quiere tirar la toalla, su familia sea quien le recuerde la importancia de ese sentido de propósito y trascendencia que hay en la organización. Y un reto muy grande con el que nos hemos cruzado nosotros es justamente permear un modelo de liderazgo que permita que cada uno a su estilo en todas estas oficinas viva la esencia de contigo y viva pues la razón de ser por la que existimos. Y la verdad es que hemos fallado en muchos sentidos. O sea, yo recibo muchas llamadas de centros de trabajo nuestros donde no lo están viviendo y nos lo tomamos muy en serio. Entonces, poner todos los mecanismos que nos permitan fortalecer la marca y que la gente sepa que cuando no están honrando tus valores en algún lado, nos lo tomamos muy en serio a nivel central y que es un tema prioritario para la dirección de la organización, es algo que me parece también muy, muy importante porque al final, de nuevo, la marca es el cúmulo de las experiencias que las personas le dan a los distintos grupos de interés que formamos las organizaciones.
100%, 100%, y empatizo mucho con lo que tú acabas de decir, Alan, porque en GoIntegro nosotros somos una organización mucho más pequeña que la de ustedes, somos un poquito más de 100 personas, pero tenemos a esas 100 personas distribuidas en 7 países, con 7 culturas distintas, y si bien hacemos lo mejor que podemos de tratar de tener una identidad común a todos, hay particularidades en México, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, que son propias de cada uno. Así que hay un desafío importante en mantener una marca empleadora consistente y coherente cuando esta distribución geográfica que mencionabas tú y que ahora en pandemia se da incluso cuando está en el mismo lugar, porque la gente, en el mismo país, perdón, en la misma ciudad, porque la gente está en muchas industrias, no en todas, la gran mayoría trabajando al menos part-time, si no full-time, desde su casa. Entonces, estos espacios de interacción con tus pares, con las personas que interactúan habitualmente, ya no se dan, entonces cuesta mucho más. Entonces, ahí nos pone un desafío que en este escenario post-pandemia, digamos, pensemos en el 2021, post-pandemia, que también con la transformación digital se ha acelerado todo mucho, en el fondo, cosas que estábamos pensando en las organizaciones tener en 5 años más, las tuvimos que hacer hoy día. Entonces, ¿cuáles creen que ustedes serán los cambios que las organizaciones deben hacer para poder potenciar esta marca empleadora, considerando todas estas características que estamos viviendo hoy día y que todo nos dice que el próximo año van a ser igual, digamos, que llegaron para quedarse? ¿Cómo ven ustedes ese desafío? ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Enrique, perdona, ¿lo puedes tomar tú? Te dejé ahí con el silencio incómodo. No. A ver, yo creo que, como decía Alan recién, en nuestro caso nosotros tenemos locales en todo el país, somos la única cadena que tiene presencia en todo el país, obviamente mucho más chico que México, pero en todo el país. Y a nosotros se nos dio la pandemia, lo que generó fue hay dos segmentos, ¿no? O sea, nosotros tenemos los colaboradores que están en los locales. Acá en Uruguay no tuvimos cuarentena obligatoria, pero sí el 13 de marzo, que fueron los primeros casos, y en marzo y abril fueron donde se cerraron los comercios, salvo los supermercados. Entonces, a nosotros, que tenemos 87 locales en todo el país, se generó esa condición de que mientras la oficina central, que trabajaba de forma presencial, si bien veníamos trabajando en los beneficios de trabajar virtualmente y con herramientas digitales, pasó a trabajar de forma virtual, sí había un grupo de colaboradores que tenía que seguir yendo a trabajar presencialmente y abriendo los locales en esos momentos de incertidumbre que no se sabía bien qué estaba pasando, cómo se contagiaba, qué era, cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las medidas preventivas. Entonces, yo creo que para las empresas la pandemia fue una oportunidad en fidelizar el talento. Y no digo retener, porque retener es contra la voluntad, ¿no? Sino que fidelizar porque te elige. Creo que en la pandemia tuvimos la oportunidad de generar ese vínculo, ¿no? De que la compañía realmente demostrara si la promesa de que el colaborador, la persona está en el centro, realmente estaba en el centro. Entonces, nosotros trabajamos mucho en lo que fue el cuidado, la información, las acciones sincronizadas con los diferentes stakeholders. De hecho, hicimos una mini encuesta de clima en la mitad de la pandemia para ver cómo la veníamos gestionando y no fue muy bien, pero creo que para adelante hay un punto que es importante. Hoy fue la pandemia, pero mañana puede ser cualquier otra cosa que genere cambios. Entonces, lo que sí demostró es que qué importante es prepararse, ¿no? Que creo que la pandemia nos agarró a todos un poco mal parados y nos costó un poco adaptarnos a ciertos mecanismos de trabajo que en realidad ya estaban, pero que capaz que no le habíamos dedicado la atención suficiente para prepararnos para poder utilizarlos. Entonces, yo creo que primero es clave la preparación y segundo, más allá del desarrollo de las competencias digitales que podamos trabajar con los equipos, creo que es muy importante
el desarrollo emocional, ¿no? Nosotros tenemos un programa que es gestión del cambio emocional, que es cómo manejar las emociones para los desafíos que se presentan. Entonces, la pandemia fue una crisis sanitaria, pero también tuvo impacto social, económico y también emocional. Entonces, cómo la compañía acompañó esas situaciones y cómo entre todos los colaboradores nos fuimos acompañando y apoyando unos a otros, genera que el día de mañana uno de los talentos pueda llegar a ser tentado por otra compañía, pero recuerde que en un momento difícil, como fue la pandemia, la compañía, sus compañeros, como decía Alan, somos las personas las que hacemos las compañías al final del día, fueron los que generaron ese nivel de confianza para poder atravesar un momento difícil. Entonces va a ser mucho más complicado que el talento se vaya, porque en un momento difícil la compañía y los equipos funcionaron y fueron, ¿cómo se puede decir? Fueron Solidarios. herméticos, solidarios, ahí va, perfecto, solidarios en cuanto a atravesar esos momentos. No teníamos familiares que habían perdido el empleo, que tuvieron que achicar presupuesto, que se tuvieron que ir a vivir juntos, familiares que cursaron la enfermedad, otros que fallecieron. Entonces, esas situaciones es inevitable que impacten en el estado emocional y que eso lo lleven al trabajo. Eso de que los problemas quedan afuera es una gran mentira. Nosotros somos una persona integral adentro y afuera. Entonces, nosotros trabajamos mucho, sobre todo, el acompañar y el vivir las situaciones de cada uno de los colaboradores y el apoyarnos mucho, primero por la persona, pero también apostando a futuro, porque el día de mañana esos talentos, cuando una organización los venga a buscar, yo creo que cuando pase un poco la pandemia, a la hora de elegir el talento, cuando tenga que elegir la compañía, se va a fijar cómo esa compañía actuó durante la pandemia. Y eso para mí, para la compañía, fue una buena oportunidad para fidelizar el talento. Sí, yo, si puedo agregar sobre, o sea, nada más construir sobre eso, yo creo que hay, o sea, definitivamente una pandemia en ese momento, pues nosotros decimos que separan los hombres de los niños, porque, digo, mientras muchas organizaciones están pensando en hacer recortes, en correr a sus personas, etcétera, y alejarse de esa responsabilidad que tienes con quienes dan vida a tu organización, porque en mi caso, o sea, yo digo, no, la última vez que lo digo porque no es, de por sí me da pena, pero yo, o sea, yo fundé contigo. Entonces, toda esa gente, como decías hace rato, José Luis, que nos elige a nosotros, porque no solo nosotros los elegimos a ellos, todos los que nos eligen a nosotros también están honrando un sueño que algunos de nosotros tuvimos cuando arrancamos una organización. Entonces, o sea, en los momentos difíciles, tú abandonar a esas personas y decirles, o sea, como dicen los americanos, when the going gets rough, o sea, entonces en las buenas estamos bien, decía Dani que es como un matrimonio, ¿no? En las buenas todos felices y en las malas, o sea, se te olvida esa responsabilidad y toda esa promesa que le hiciste en términos de oferta de valor a tu colaborador de que aquí se iba a jubilar y tal, no sé qué. Entonces, la pandemia definitivamente es un momento así y pre-pandemia también, o sea, digo, a mí se me ocurren muchas historias en esta organización donde pues gente que se ha casado acá, que no podía tener hijos y los acompañamos en momentos para poder tener su tratamiento, o sea, con muchos como hitos o momentos clave de las personas cuando tienen un fallecimiento que estuvimos con ellos, o sea, todos esos pues, momentos de verdad que la persona acaba viviendo y enfrentando, la pregunta, pues ahí cuando volteas al lado dices, pues, ¿quién está junto a mí? Si está la organización, se crean vínculos que hacen que la gente te siga eligiendo, porque regresando al matrimonio, alguna vez un consultor nos hizo una pregunta y dijo, ¿qué es más importante, el día de tu boda cuando le dijiste que sí a tu pareja o cada mañana cuando le sigues diciendo que sí? Porque pues de alguna manera antes de eso son novios, está todo súper padre y las ilusiones y tal, pero cada mañana volver a decir que sí a tu matrimonio es mucho más potente y eso pasa cuando en las buenas y en las malas volteas y está ahí contigo esa persona, que en este caso es una persona moral que es Omnit, Tata, Contigo, Go Integro y muchas otras organizaciones que sí están ahí para hacer valer esa promesa que le hiciste a la persona cuando te dedicó
dicho sea de paso, lo más valioso que tiene una persona, que es su tiempo, y lo está poniendo al servicio de los sueños que tenemos nosotros en las organizaciones, ¿no? Sí. Sí, yo quería agregar, coincido plenamente con lo que dice Enrique Rialan, y me encanta cómo se está encaminando la conversación, porque parece que dejamos de hablar algo como frío, marca empleadora, para hablar que creo que es lo que es la transformación real de esta pandemia, que es las relaciones humanas. Yo creo que lo que ha generado este contexto, bueno, nosotros somos una organización de salud, con lo cual claramente trabajamos con las emociones, y me parece que justamente este contexto lo que generó es poner sobre la mesa la humanidad que tenemos que tener mucha conciencia desde lo que es la construcción de las organizaciones, y que, bueno, que recién Alan también lo explicitó en diferentes situaciones que tiene que ver con el acompañamiento de las personas. En ese sentido, me parece que cuando uno habla de, y vos preguntabas, José Luis, ¿qué es lo que va a cambiar producto de este contexto y la digitalización? Me parece que justamente el desafío y que va a impactar en la marca empleadora es construir un liderazgo más consciente, ¿no? Al igual que Enrique, nosotros venimos trabajando desde hace 2 años en lo que es el liderazgo consciente. Nosotros decimos pasar de líderes del hacer a líderes basados en el ser, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Allen. Y eso llevado a lo que es la construcción de la marca empleadora, yo cada vez descreo menos, o creo menos, en la construcción de la marca empleadora hecha por la organización, y más cómo la organización hacemos que cada uno de nuestros colaboradores construya su marca personal profesional y tenga un propósito dentro de la organización. Porque si su marca profesional personal está articulada con esa organización, eso hace que fluya, son esos famosos embajadores que transmiten tu marca hacia afuera. Digo, lo importante, más que focalizarte en qué quieres decir de la empresa, es cómo cada uno de esos colaboradores, bueno, voy a reiterar lo que dijo Enrique Rialan, construyen sentido dentro de tu organización. Si tiene un sentido para ellos, eso se transmite después en que ellos mismos replican tu marca empleadora hacia afuera. Solo como dato, comentaba antes de empezar este espacio que me atreví, previo a este encuentro, a hacer una pequeña encuesta en LinkedIn y Twitter, preguntando si uno tenía una entrevista laboral y quería indagar sobre la organización en las redes, qué segmento le parecía más confiable, la empresa, los empleados, los ex empleados o los clientes. El 43% respondió los colaboradores, los empleados. Esperen que si me dan un segundo, miro el resultado porque siguen participando. El 43% los empleados, el 29% los ex empleados, el 16% es la empresa y el 13% los clientes. Con lo cual es claro, y no estamos diciendo nada, que creo que todos los que trabajamos en gestión de personas lo sabemos, que trabajar sobre los colaboradores es lo que te construye una real marca empleadora. Pero parece que el desafío que se viene también en esto es, como hoy se habla de la omnicanalidad en los clientes, pensar en los omni stakeholders, ¿no? De decir, el colaborador, cómo construís, porque hay un punto que tal vez yo puedo tener una opinión diferente, ¿no? Creo que en el mundo del trabajo que viene, yo no creo que podamos lograr que el talento se quede con nosotros. Yo digo, nosotros como organización tenemos que prepararnos un modelo mucho más vertiginoso y más por la amplitud que hoy genera la virtualidad para la generación de empleos, pero sí mi desafío de un área de gestión de personas, y como dijo Enrique, es que mientras esté conmigo, construya la mejor experiencia, de tal manera que si se va, siga pensando que mi organización sigue siendo un lugar que nos puede volver a elegir. Nosotros tenemos un montón de personas que se fueron y volvieron, y son nuestros mejores embajadores hacia dentro de la organización. Es decir, a mí, como bien decía, el tema de retención, yo no creo en la retención, y creo que nos tenemos que preparar para eso, para un modelo donde el talento se va a ir. El tema es cómo se va, para que después quiera volver con vos. Sí, hay un tema súper importante porque con la aceleración de la transformación digital, todo y el mundo que estamos viviendo, que es un mundo, me imagino que ustedes están familiarizados con el término VUCA o VICA, ¿cierto? De constante volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, etcétera. Requiere de un modelo de aprendizaje y de educación
distinto, porque a nosotros nos enseñaron, a la mayoría de nosotros, es que uno tenía que estudiar, después de estudiar, trabajar mucho tiempo, formar una familia, y después jubilarse y vivir. Y perfeccionarse en lo que uno estudió, generalmente. Las generaciones futuras, y me estoy cambiando de tema en realidad, pero lo quiero comentar, las generaciones futuras van a vivir un mundo donde van a tener que estar reinventándose constantemente, porque con la transformación digital, los trabajos que hoy día están desapareciendo, perdón, los trabajos que están apareciendo hoy día, nuevos, producto de la transformación digital que está eliminando otros, van a ser eliminados seguramente en 5 años más, y van a surgir nuevos trabajos. Entonces, este ciclo que antes duraba 60 años, en realidad está durando 5 años. Entonces, Sí. hay una forma de enfrentar el aprendizaje totalmente distinto, y lo mismo pone el desafío de las organizaciones del punto del employer branding, cómo yo entrego la mejor experiencia al colaborador para que en estos periodos pueda tener una vivencia rica, pueda aportar lo mejor, y ojalá poder ofrecerle, depende de cada organización, la posibilidad de reinventarse dentro de la organización. Ese sería como un escenario ideal, pero yo creo que ese es un gran desafío que tenemos a futuro. Para pasar a un tema acá a ver, hay muchas organizaciones, creo yo, que hoy día se están vinculando con lo que acabo de decir, pero también se están preguntando que a raíz de la pandemia deberían cambiar o modificar su propuesta de valor. Okay, ahora tenemos que empezar a hacer tal cosa. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué cuidados deberían tener? ¿Cómo lo ves tú, Enrique? A ver, yo creo que inevitablemente cambios hay. Nosotros, por ejemplo, en Oficina Central, que somos aproximadamente de 350 colaboradores que veníamos a la oficina todos los días de forma presencial, si bien teníamos el beneficio del home office y creíamos que éramos, wow, super cool por tener el beneficio del home office, la pandemia generó que trabajáramos de nuestras casas, y cuando se puso la fecha para volver, en realidad lo que definimos fue, se puede volver, pero si querés seguir trabajando de tu casa, seguir trabajando de tu casa. O sea, libertad, ¿no? Flexibilidad. Trabajar, si querés venir a la oficina, vení. Si querés seguir trabajando de tu casa, seguir trabajando. Yo creo que, a ver, cambios va a haber, porque obviamente que la pandemia trae sus cambios, pero para mí lo que es importante es que lo que no te puede mover es tu propósito. O sea, no puede moverte la estantería, ¿no? Lo que es el modelo de cultura organizacional. O sea, nosotros tenemos un propósito, tenemos un porqué, un cómo y un qué. En el medio, los planes, las estrategias, las herramientas, las metodologías, seguramente van a ir cambiando, y nosotros como compañía tenemos la responsabilidad de ir adaptándonos también para justamente atraer el talento. Yo pensaba hoy, imagínate a un chico de Haití decirle que tiene que venir 8 horas a la oficina de pantalón negro y camisa blanca. Si yo te digo que hace 6 meses, cuando lancé el beneficio de home office dentro de la compañía, tenía personas que me decían, no, estás loco, no van a laburar, se van a quedar en la casa, no van a trabajar. Pensar que 6 meses después hablar de eso es una locura, pareciera que hubiera sido hace 20 años, y fue hace 6 meses. Entonces, hoy a nadie se le ocurre pensar eso. Entonces, yo creo que cambios va a haber. Ahora, si cada hecho que suceda, puede ser una pandemia, un cambio en la tecnología, un cambio en el modelo de negocio, un competidor, cualquier cambio, te mueve el propósito, yo creo que ahí se genera una gran inestabilidad y la compañía está yendo para todos lados, y ese desconcierto el colaborador, la persona, lo identifica, lo percibe y no siente ese vínculo, ¿no? No siente estamos yendo todos para el mismo lado, tenemos todos el mismo norte, todos tenemos el mismo propósito, un poco lo que se hablan, la cantidad de locales en diferentes partes del país, son culturas distintas, pero si tienen un mismo propósito, más allá de las particularidades que pueda haber, sí estamos yendo todos para el mismo lado. Entonces yo creo que el sentido de, como hablamos hoy al principio, ¿no? El propósito es clave para que una persona, un talento, elija la compañía. Entonces yo creo que cambios va a haber. Ahora, no puede moverte tu propósito cualquier cosa que pase. Sin duda. Sí, yo ahí sumo, perdón, Alan, quería... Vas, Dani, perdón, al revés. No, yo les cuento nuestra experiencia, que tal vez a nosotros por ser empresa de salud fue como 180 grados. Nosotros trabajamos sobre un planeamiento estratégico, el Balance Scorecard, que
en febrero lo teníamos divino, estaba todo armado con las iniciativas de gestión de personas, y con el equipo, el inicio de marzo, yo le dije, lo rompimos, y dijimos, dejamos modo MIN para entrar en modo pandemia, y con un concepto muy claro, centralidad en el colaborador. De vuelta, yo creo que hoy, durante mucho tiempo estuvieron disociadas como las estrategias con el cliente y las estrategias con el colaborador, y la realidad es que es una obviedad, pero tiene que estar unificado, ¿no? Y cuando uno separa la centralidad del colaborador, si yo el año pasado me decías, hubieras hecho todo lo que hiciste en estos 6 meses, ni lo hubiera imaginado. Y cuando vos preguntás en qué cambia este concepto de propuesta de valor, bueno, vuelvo al tema de la emocionalidad. Nosotros trabajamos con médicos, con enfermeros. El lado humano creo que pasa a ser un tema clave dentro de la propuesta de valor. Me parece que hay cosas que vos le puedes dar el mejor comedor, el mejor beneficio gastronómico. Pero si no tenés una organización humana, eso deja de tener peso. Entender realmente por dónde pasa, cuando digo centralidad en el colaborador, es realmente entender qué es lo que necesita ese colaborador. Nosotros empezamos a ver cosas básicas, como por ejemplo, lanzamos un programa que se llama Contá Conmigo, que tiene que ver, obviamente, al ser salud. Tenemos muchas personas que se contagian de COVID y que a su vez tienen que atender a sus adultos mayores, que están a lo mejor en sus hogares, y nos dimos cuenta que el que estar aislado en su casa no podía ir a atender a ese adulto mayor, y lanzamos un programa donde otros colaboradores van a ayudar a ese adulto mayor de ese colaborador que no puede, organización humana. También nos dimos cuenta que en este contexto de pandemia, el buscar la resiliencia, el buscar la actitud positiva era importante, y al principio teníamos nuestras dudas, de decir, bueno, pero con todo este agobio de salud, ¿podemos hacer cosas alegres, divertidas? Y hoy estamos haciendo un montón de esas cosas, y en el medio atendiendo a pacientes que están mal. Y el otro concepto, ya pensando en el mediano plazo, esto que decía Enrique, me parece que el modelo que teníamos las organizaciones es pensar una propuesta de valor más en el ámbito de la organización. Y me parece que lo que se viene es ahora pensar una propuesta de valor que va a tener una mixtura. Hay cosas que pueden pasar en el ámbito organizacional, el gimnasio en la oficina, pero mucho va a pasar en el hogar o en el lugar donde la persona decida trabajar. Entonces, hay todo un concepto de propuesta de valor que nosotros estamos repensando de cara a cómo vamos a acompañar a ese colaborador que no va a estar siempre en la oficina y que tampoco va a estar siempre en la casa, porque yo creo que ahora, y por lo menos en la Argentina, estamos en un contexto de aislamiento. El concepto de teletrabajo lo entendemos que la persona va a trabajar de donde quiera, con todos los mecanismos de seguridad que esto implica, pero es cómo construir una propuesta de valor fuera de la oficina. Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Excelente. Alan, ¿tú quieres comentar algo? Pues, o sea, no, es que se me hace un concepto súper interesante para alguien que es bastante, o sea, en nuestra organización somos bastante análogos, bastante enfocados en o sea, yo no creo que haya nada que pueda sustituir el contacto humano. Hay muchísimas ejercicios al respecto. Por ejemplo, seguro todos han escuchado el del chimpancé, que le ponen a un chimpancé de metal con la comida y a un chimpancé vivo sin comida, y el bebé prefiere estar, o sea, prefiere la calidez de la mamá que incluso comer. Y entonces, o sea, en una organización donde todos nos saludamos de abrazo, de beso, o sea, en la oficina de servicio somos como 200 personas que estamos todos en este corporativo. Bueno, le llamamos oficina de servicio porque nos entendemos con una oficina que le brinda servicio a quienes están allá afuera en el campo dando vida a nuestra misión, pero que todos nos conocemos de nombre, o sea, que tenemos rituales donde celebramos a los 2,800, les marcamos en su cumpleaños para felicitarlos, en su aniversario para agradecerles que nos han elegido un año más. O sea, que hay tantos rituales de calidez, de cuidado en el onboarding, etcétera. Pensar en una organización 100% digital nos genera pavor, porque si bien es lo nuevo y como bien dicen, o sea, el COVID nos aceleró muchísimos años en cosas que teníamos que hacer en ese contexto, también creemos que, o sea,
que al final la gente necesita salir y que necesita tener esa tribu y que quiere estar con sus compañeros de trabajo. Muchos de nuestros hijos te dicen, yo ya quiero ir a la escuela, o sea, antes no querían ir o querían faltar un día o se hacían los enfermos o calentaban el termómetro para decir que tenían fiebre, para brincársela, lo metían en agua caliente en la regadera para decir que estaban enfermos, porque de repente quedarte en tu casa estaba padre, pero pensar en que la vida de las organizaciones ya va a ser en total aislamiento es algo que cuesta muchísimo trabajo. O sea, nosotros siendo una actividad esencial, igual que la de Enrique y Dani, que pues todos hemos estado todo el tiempo trabajando por ser pues retail, alimentos, etcétera, sector salud y en nuestro caso sector financiero. O sea, nosotros nunca hemos parado. Hemos buscado todos los mecanismos para cuidar a las personas, pero es que no nos imaginamos una organización. Nosotros servimos a la base de la pirámide. Nuestras clientas nos necesitan ahí. O sea, para ellas que las acompañemos, nuestro sentido máximo como grupo es el acompañamiento con propósito social. O sea, nosotros para eso existimos, para acompañar a nuestros grupos de interés en las distintas etapas de su vida. Y pensar en un acompañamiento 100% digital nos cuesta muchísimo trabajo, porque estamos convencidos que no hay nada que pueda cambiar la cercanía y la calidez de una interacción con una persona. Eso es lo que te permite cambiar la vida de alguien. Si no, o sea, digo, se me ocurren muchísimos ejemplos de cosas que no puedes automatizar. O sea, necesitas a esa interacción. Entonces, somos seres humanos, al final, o sea, somos seres humanos y eso es natural en el ser humano. La tecnología nos permite obtener mucho más flexibilidad, pero también estoy de acuerdo contigo, o sea, 100% virtual, eso no funciona, digamos. O sea, nosotros concebimos va contra la naturaleza humana. nosotros concebimos la tecnología como un habilitador que reste fricciones a nuestros grupos de interés, que le dé más flexibilidad a muchas cosas, eso, pero nunca como un sustituto de la persona, porque ahí es donde el mundo creo que empieza a perder pues, rumbo y empezamos a perder nosotros nuestra misión. Sí, y interesante Ahí, lo que también decía Dani, de que esta pandemia también nos ha, o sea, si bien ha puesto en énfasis la posibilidad de flexibilizar y estar más virtual, también en contraposición o en balance, mejor dicho, pone la importancia de la persona al centro. Entonces, no es solamente, ok, vamos digital, sino que también como que le contrarresta el peso. Entonces, también cuestiona o obliga a la organización a replantearse cómo ofrecer esta propuesta de valor. Y si me permiten, ahora quería cambiar un poco la conversación hacia cosas un poquito más tácticas de employer branding y tomar una pregunta que hace Nahuel aquí, que dice, ¿qué herramientas o estrategias recomendarían para fomentar la comunicación con los diversos actores de la empresa ante esta situación actual de trabajo remoto, y actual y futura, creo yo, ante la imposibilidad de compartir con los mismos espacios físicos? ¿Qué herramientas ven ustedes que les han funcionado para poder lidiar con este distanciamiento físico? A ver, Daniela, ¿cómo lo han hecho ustedes? Bueno, nosotros tenemos una mixtura, ¿no? Tenemos parte de nuestra, les diría el 50% de la organización que sigue el trabajo asistencial, donde está obviamente toda la estructura asistencial, médicos, enfermeros, profesionales de la salud, con lo cual ahí yo les diría que la dinámica es muy similar. Y el 50% restante, que obviamente está teletrabajando aislado, el concepto, yo tomo lo que dice Alan, que me encantó, es decir, obviamente el vínculo es a través de la tecnología, pero lo que buscamos es que sea un vínculo humano, un vínculo empático, un vínculo estamos trabajando mucho en desarrollar habilidades en los líderes vinculadas con la emocionalidad, igual de lo que dijo Enrique. Tenemos varios programas vinculados a cómo gestionar en los líderes un vínculo mucho más emocional de cara a sus equipos. Hoy las personas no sé si necesitan tanto que los controlen en la tarea, sino que el líder le transmita confianza en poder hacer esa tarea, ¿no? Entonces, sí, hemos generado, para ser más pragmáticas si quieren, hemos generado diferentes espacios de formación en los líderes para darles metodologías ágiles a través de webinars de cómo poder llevar a cabo esas reuniones, de cómo trabajar la emocionalidad, y a su vez ellos tienen diferentes espacios de coacheo para ver cómo desarrollar esas habilidades.
pero la verdad es que hoy la clave es, hay diferentes encuestas que se han hecho, por lo menos conozco más de la Argentina, no puedo hablar del resto de la región, de que justamente los colaboradores en este contexto de pandemia, como mínimo los que están aislados, requieren entre 1 y 2 encuentros virtuales con su líder, es decir, requiere ese contacto, como bien decía Alan, ver a los ojos a su líder y que le cuente un poco, bueno, de qué está pasando. Entonces nosotros fomentamos eso y trabajamos en este tipo de herramientas para empoderar a los líderes en esos espacios de comunicación. Sí. De hecho, relacionado con lo que acabas de mencionar, ayer estaba leyendo un dato que no es nuevo, en realidad hace tiempo, pero me crucé con él ayer, de Gallup, que hablaba que tiene que ver con los vínculos. Gallup decía que un colaborador, para sentirse comprometido, engaged con una organización, necesitaba un reconocimiento cada 7 días. Hoy día en la pandemia es cada 7 horas. Eso habla de la necesidad de las personas de poder estar cerca del otro, de sentir algo de vuelta. Entonces, me pareció interesante ese dato que grafica esta necesidad de estar más cerca. Mira, tomando lo que vos decís, nosotros tenemos un programa de reconocimientos tradicional, ¿no? Donde el líder reconocía al colaborador, y durante la pandemia, justamente, lo que hicimos fue cambiar ese programa de reconocimientos a un programa de reconocimientos 360. Quiere decir que todos se pueden reconocer a todos. Se pueden colaborar entre pares, el colaborador a su líder al colaborador, gente de la oficina que va a los locales puede reconocer al de los locales. Entonces, eso generó también, primero, un impacto súper positivo en todos somos parte, ¿no? Es decir, se acabó eso de que el líder tiene el poder y es el único que puede reconocer, sino que todos pueden reconocer, obviamente que el programa está alineado a lo que es la cultura organizacional, pero justamente eso que decías tú, ¿no? La necesidad de reconocimiento, y tampoco tiene que recaer todo en el líder, ¿no? No es el líder el que tiene que solucionar todos los problemas, sino que la cultura se construye entre todos. Entonces, si todos somos parte, también todos somos responsables. Y este cambio que hicimos tuvo un impacto enorme en el clima laboral, y sobre todo en los líderes, que al principio les dio un poco de miedo perder esa fuente de poder que era el reconocimiento, pero después, cuando se dio la dinámica y vieron que también ellos eran reconocidos por sus propios equipos, empezó a fluir, y eso generó un clima de trabajo mucho más par, ¿no? No tan jerárquico, sino también más de pares. Perfecto. Sí. Ahí preguntan, Lorena pregunta cómo generan la difusión de ese reconocimiento. En el chat lo pregunta, ¿y qué herramienta utilizan? Solamente para ahondar en eso que estabas comentando, Enrique. Mira, nosotros lo que tenemos es un programa de reconocimiento, como te decía, está alineado a lo que son los hábitos y comportamientos que tenemos definidos en nuestro modelo de cultura organizacional. Son stickers, tenemos una cartelera donde los colaboradores, cada vez que identifican una actitud o un comportamiento que está alineado con el modelo de cultura organizacional, le pega un sticker a esa persona, y al final del turno lo que se hace es, se cuentan los stickers, se generan los reconocimientos, después al final del mes tenés el que tuvo más stickers, es el reconocido del mes, eso genera premios, participación en diferentes eventos, pero fundamentalmente por ahí, y después por la plataforma de comunicación interna, ¿no? Nosotros, bueno, obviamente, como Íntegro tenemos Contacta, se llama nuestra red social, por decirlo de una manera, que ahí también tiene vida, ¿no? Y en la pandemia tuvo un tráfico mucho mayor al que tenía antes, por esa necesidad también de cómo estaban viviendo los colaboradores de diferentes departamentos del país la situación. Entonces, también aprovechamos esa herramienta y esa vía que tomó para traccionar lo que es los reconocimientos, y empezar, como decía Daniela, que me pareció súper acertado, a hablar de aspectos positivos, ¿no? No solamente concentrarnos en la pandemia, en las medidas preventivas, en no contagiarnos, en cuidarnos, sino es, además de todo eso que está pasando y que estamos gestionándolo, también ¿qué otras cosas buenas hay? ¿De qué cosas buenas podemos hablar? Entonces, el programa de reconocimiento fue como
bueno, apareció algo bueno, entonces la gente se empezó a esa necesidad de hablar de cosas positivas, de, che, mirá qué bueno, aquel que no veo hace tanto porque me cambié de local, entonces no lo veo hace 6 meses, mirá qué bueno el reconocimiento que tuvo, se empezaron a conversar, se generaron chats de gente que no se ve hace mucho tiempo y que a partir de la herramienta y de un reconocimiento se empezó a conversar y se armó un grupo de WhatsApp. Entonces, todo eso fue generando una comunicación positiva en vez de estar todo el tiempo hablando de cómo cuidarnos frente al COVID. Sí, y yo creo que hablar, sí, definitivamente cosas positivas y de futuro, porque tienes la posibilidad de hablar de todo lo que pasó, todo lo que puede pasar, pero también dentro de todo lo que puede pasar, pueden pasar cosas espectaculares. Y eso hay N herramientas para poderles transmitir esas cosas, ¿no? Hoy estás tan lejos de cualquier persona como picarle un botón y pues la verdad es que sin conocerte, o sea, antes usábamos mucho menos este tipo de herramientas y mucho eran llamadas telefónicas. Si una llamada telefónica no puedes ver la cara, no puedes ver las reacciones, no puedes medir el lenguaje, el lenguaje no verbal. Y hoy, por ejemplo, yo muchas de mis felicitaciones y recomendaciones y agradecimientos que hago a nuestros colaboradores ya las hago de manera virtual. Entonces antes era una llamada y hoy gracias a estas herramientas le picas en WhatsApp o aquí o en un botón y tienes a la otra persona enfrente y además ya se siente todo el mundo muy cómodo de comunicarse de esta manera cuando antes no. Entonces, yo creo que hay N herramientas, pero no creo que haya una herramienta más poderosa para reconocer a alguien que estar cerca, Un buen abrazo. agradecerle, tocar, pues sí, la conexión que genera el tacto, las endorfinas que libera, etcétera. O sea, nunca va a haber nada que pueda cambiar eso y mientras no estemos en Uruguay y sigamos con ciertas restricciones y su sana distancia, pues tenemos que aprovechar lo que haya para mantenernos cerca y que nuestra gente pues encuentre esos mecanismos de escape y donde pueda escuchar justo buenas noticias y la posibilidad de lo que hay después de esto, porque el rey David, el de las mañanitas, el de estas son las mañanitas que cantaba el rey David, tiene una frase muy, o sea, muy buena que decía, esto también va a pasar, refiriéndose a lo bueno y a lo malo. Y la pandemia sí va, pero también va a pasar. Y antes fue un temblor y dentro de unos años era otra cosa. Y hay temas económicos, políticos, etcétera. Nunca a nivel global como esto, pero va a pasar. Y hay un futuro súper prometedor para los que tengamos la mentalidad, la resiliencia, la fortaleza y el compromiso para llegar del otro lado de un reto como el que tenemos. Y además vamos a llegar súper fortalecidos. Súper, estamos a un minuto del tiempo. Me gustaría dejar o plantear un tema para ver si podemos, aunque nos extendamos un par de minutos, no mucho más, por respeto, no sé si ustedes si tienen algún otro compromiso, siéntense con la libertad de decirme, tengo que irme, y todo bien. Pero hay un tema, que nos quedaron varios temas afuera, en realidad, de la conversación, porque ha estado súper rica, pero no dio el tiempo para conversar de todo. Pero creo que está bueno plantear cómo ven ustedes la forma de medir los resultados del employer branding o de las acciones que se hacen en temas de marca empleadora. Cómo poder decir esto funcionó, esto no funcionó, y ir al directorio, al gerente general, al CEO y decirle necesitamos hacer X cosa, cuesta tanta plata porque nos va a mejorar la marca empleadora, porque eso va a ayudar al negocio de tal forma. ¿Cuáles son las métricas que ustedes han visto que funcionan mejor para poder seguir empujando esta marca empleadora en las organizaciones que genera un mejor lugar para trabajar para todos? Digamos? Daniela, a ver, Dani, perdón, quería decir Daniela. No pasa nada. Bueno, nosotros vuelvo al inicio de todo esto, ¿no? Que es la captación del talento, ¿no? Obviamente para nosotros un punto clave es qué talento traemos del mercado y hasta en todos los procesos de entrevistas, un punto es cómo nos conoció, cómo llegó a nosotros y claramente todo este trabajo sobre el posicionamiento de marca, pero como les decía, por omnicanal, ¿no? Es decir, con los colaboradores, posicionamiento de marca desde la empresa, con los clientes. ¿Qué pasa? Porque no nos doy el tiempo para hablar, pero digo, también cuando hablas de posicionamiento de marca, hablas de la reputación de tu CEO, hablas de cómo los clientes hablan de vos en las redes, es decir,
es bien complejo el tema, pero el primer punto para nosotros es la captación del talento y sobre todo las posiciones críticas que hay en el mercado a veces es más complejo de conseguir. El otro tiene que ver con algo que ya se dijo, que es el compromiso de tu colaborador. Es decir, nosotros cuando hablamos de... Porque a veces también hay un punto que tampoco profundizamos, que a veces uno habla de marca empleadora y piensa lo que uno hace hacia afuera, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de marca empleadora lo pensamos hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, todo lo que nosotros comunicamos hoy a nuestros colaboradores, desde comunicación interna, está pensado para que el colaborador lo viralice. Es decir, buscamos a ver, ¿se acuerdan que antes, bueno, esto, si se filtra, no, todo lo que hacemos tiene el espíritu de que la persona se sienta orgullosa, como decía, trabajar sobre la marca profesional, y que se sienta orgulloso por compartir en sus propias redes algo que estamos comunicando hacia adentro. Es decir, cambiamos el concepto y ya no hay puertas adentro y puertas afuera, sino que obviamente trabajamos mucho con el área de marketing y comunicación, pero todo lo que se hace hacia adentro, hacia el colaborador, tiene el propósito de que salga hacia afuera. Entonces también nosotros vemos cuánto de esto se está viralizando hacia afuera, y un punto que no estamos ahora recién explorando, que tiene más que ver con estos embajadores de nuestra marca empleadora hacia adentro y hacia afuera. Es un punto que no lo tenemos tan desarrollado, es decir, hasta ahora es como más tenemos personas que naturalmente lo hacen y están muy posicionadas en las redes naturalmente con nuestra marca, pero no porque fue planeado, y ahora queremos trabajar sobre una estrategia mucho más enfocada en este aspecto. Súper. Enrique, sí, para agregar, Alas, ¿quieren agregar algo para ir cerrando? Sí, como decía Daniela, no sé, Dani, perdón, en nuestro proceso, a mí me pasa que hoy hay talento en el mercado que hace 4 años no les escribía, los llamaba y no me atendían el teléfono, y hoy son ellos los que escriben para querer venir a trabajar acá, ¿no? Entonces, ese es un indicador que claro. Después es también el éxito del negocio, ¿no? Es decir, si el talento que vos incorporás también genera que la compañía crezca, que la compañía le vaya bien, que los colaboradores tengan una buena experiencia, que estén contentos, o sea, eso también es un indicador de que todas las acciones que uno viene haciendo va teniendo resultados. Y después es, un poco como decía Alan, es que Uruguay no está con cuarentena obligatoria, por lo tanto nos podemos mover, es el caminar, ¿no? Cuando vos caminás en los locales, caminás en la oficina, y ese ambiente que lo respirás. Obviamente que problemas siempre van a haber, pero digo, cuando respirás ese clima de que acá estamos todos tirando para el mismo lado, que hay conversaciones difíciles, pero que son sanas, que los temas no son personales, son de negocio. Entonces, eso también se siente, ¿no? Se percibe, se camina, y hablando con la gente lo sentís. Entonces, también entre todas estas herramientas digitales que tenemos hoy, un poco como decía Alan, que me parece súper acertado, es no olvidarnos también de lo que uno siente, de la percepción, del mirarse a los ojos, entrar en una sucursal y decir, y acá hay algo que no está funcionando. ¿Por qué? La gente no se habla, porque te tira mala energía, porque no tiene una buena opinión, porque... Entonces, el caminar los lugares me parece que es un indicador de estómago, que siempre hay que acompañarlo con datos, pero que es importante. Súper, 100%. Bueno, estamos... Alan, si no sé si quieres agregar algo, si no, para ir cerrando. Yo estoy muy contento que al final ya todos nos acordamos que es Dani, al menos ya al final del webinar ya todos ya nos acordamos de Dani. No, la verdad es que estoy junto a, o sea, 3 gurús de los recursos humanos, y no, o sea, lo que yo pueda decir voy a echar a perder cosas espectaculares que desde sus puntos de cierre. Así que súper agradecido y aprendiendo mucho de escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Alan, gracias Enrique, gracias Dani. Un gusto haber compartido esta conversación con ustedes, espero que haya sido de mucho valor para toda la audiencia. Nada, fue un placer, los felicito nuevamente por estar entre los HR influencers de cada país, y dejar a toda la audiencia, agradecerles también por participar hoy, y dejarlos invitados a los próximos HR Influencers Talks
que vienen el 15 de octubre, son los próximos. Vamos a estar hablando sobre, si me recuerdo, un tema es bienestar, y el otro tema es Employee Experience, justamente algo que hablamos hoy día. Así que nada, saludos a todos, que tengan un excelente Muchas resto del día. gracias. Saludos. Adiós. Muchas Gracias gracias a todos. Qué gustazo. Cuídense mucho. Adiós. Buen jueves a todos.